Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Espero se encuentren bien el día de hoy. El día de hoy vamos a acabar la semana con nuestro curso de trigonometría, ¿ok? Y el tema para el día de hoy, ¿cuál va a ser, profesor? Pues va a ser las transformaciones trigonométricas. Profesor, ¿qué entendemos por transformaciones? Transformaciones quiere decir cambiar. En este caso vamos a cambiar sumandos a productos, siempre y cuando respetando que los sumandos al cambiar a producto tienen que resultar el mismo valor. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si yo les digo 3 más 5, 8. Pero yo también lo puedo representar ese 8 que está sumando en producto como 2 por 4. 2 por 4 también es 8, pero está en forma de producto. 3 más 5 está en forma de suma, pero son iguales, tienen el mismo valor. Entonces, eso hay que respetar en las transformaciones. El día de hoy, ¿qué vamos a transformar, profesor? Vamos a convertir una suma o diferencia, suma o resta, de senos o cosenos a un producto, o sea, a una multiplicación. ¿Cómo así, profesor? Vemos acá. Tendremos cuatro formas. Seno de un ángulo más seno de otro ángulo. Recordemos que A y B vienen a ser representados por ángulos, ¿no? Puede ser seno de 20, seno de 30, seno de 40. No sé, seno de cualquier ángulo más un seno de otro ángulo cualquiera, transformándolo a producto va a ser de la siguiente manera. Va a ser el doble de seno, en el caso que sea suma, en caso que se estén sumando los senos. Va a ser el doble de seno, ¿de quién, profesor? De la suma de los ángulos. En este caso sería A y B, pero todo esto entre 2. Entre 2. Por el coseno ¿de quién, profesor? De la resta de los ángulos A menos B, y todo esto entre 2. Muy bien. Es decir, 2 veces el seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. ¿Por qué semisuma, profesor? Porque se suma y se divide entre 2. ¿Y por qué semidiferencia, profesor? Porque se restan y se divide entre 2. A eso se le llama semisuma a la suma entre 2. Y esto se le llama semidiferencia a la suma entre 2, a la resta entre 2. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, profesor, cuando en vez de sumarse los senos se restan, profesor? Seno de A menos seno de B. Ahí cambia. Pero va a tener casi la misma secuencia que en la suma. Por ejemplo, seno de A menos seno de B va a ser igual a ¿qué, profesor? A 2 veces el coseno de ¿quién, profesor? De la suma de los ángulos. En este caso sería el ángulo A más el ángulo B sobre 2. Muy bien, por el seno de la resta, es decir, de la diferencia. ¿Diferencia de quién es, profesor? Pues de los ángulos que están interviniendo sobre 2. Ya, profesor, ya. En la suma de los senos, miren, 2 veces el seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. ¿Y qué pasa en la resta, profesor? 2 veces el coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Cambia, ¿no? Acá primero es sen, después es coseno, y acá primero es coseno y después es seno. ¿Qué pasa ahora, profesor, en el caso de los cosenos? Cuando yo sume el coseno de un ángulo más el coseno de otro ángulo, el resultado va a ser el coseno, 2 veces el coseno de ¿quién, profesor? De la suma, profesor, de la suma de los ángulos A, B. Y todo esto sobre 2, es decir, la semisuma. Por el coseno de la semidiferencia, profesora. AB, A menos B, y todo esto sobre 2. Muy bien, esa forma llamamos el coseno. Ya no intervienen seno, coseno, sino en el caso de la suma de los cosenos interviene coseno y coseno. ¿Y qué pasa, profesor, en el caso de la resta de los cosenos? Coseno de A menos coseno de B. Eso va a ser igual a ¿qué, profesor? Acá vamos a hacer una pequeña modificación en su hojita. Esto va a ser igual a ¿qué? A menos 2 veces, menos 2, este menos, recuerden, menos 2 veces el seno de ¿quién, profesor? Pues de la suma de los ángulos AB, de la suma, y todo esto sobre 2 por el seno de la resta, profesor, o diferencia, como ustedes lo quieren llamar. Resta de los ángulos y todo esto sobre 2. Muy bien, hay que recordarse, en el caso de los cosenos, cuando se suma, 2 veces coseno del coseno. Y cuando se resta, menos 2 veces el seno por el seno. Muy bien. Muy bien, pasamos a los ejercicios. Y como primer ejercicio nos pide reducir. Nos dice, sea E igual a ¿qué, profesora? A la suma, mira, de coseno de 70 más coseno de 50 y todo sobre el coseno de 10. Profesor, mira, suma de cosenos.
¿Puedo aplicar, profesor, una de las propiedades de las transformaciones que hemos visto? Pues sí, podemos aplicar. Pues ¿cuál sería la tercera transformación? Porque nos pide suma de cosenos. ¿Cómo era esto, profesor? Cuando yo sumo dos cosenos, esto va a ser igual a ¿qué, profesor? Al doble de ¿qué, profesor? Del coseno de la semisuma. Va a ser el doble del coseno de la semisuma, profesor. ¿Cuánto es? 70 más 50, 120. Entre 2, 60. Va a ser el doble del coseno de 60 por el coseno de ¿quién, profesor? De la semidiferencia. Por el coseno de la semidiferencia. 70 menos 50, 20. Entre 2, 10. Ahí está, 10. Muy bien. Y todo esto sobre el coseno de 10. Ay, profesor. Ya lo entendí. Ahora, miren. Recuerden que cuando tenemos productos que se están multiplicando, yo puedo simplificar lo de arriba con lo de abajo. ¿Quién le voy a simplificar, profesor, en este caso? ¿Quién simplificarían? A ver. Vamos a simplificar al coseno de 10. Pues mira, acá se repite coseno de 10, lo simplificamos. Acá también se repite, lo simplificamos. Coseno de 10, quedaría 1 acá, quedaría 1 acá. ¿Y cuál me quedaría, profesor? ¿Qué me quedaría en mi respuesta? 2 veces el coseno de 60, profesor. Pero el coseno de 60, ¿qué es igual? ¿Se recuerdan? 60 es un triángulo notable. Mira, veamos acá un triangulito. Si acá tengo 60 grados, profesor, acá tengo 60 grados. Yo qué sé, profesora, yo qué sé. Como es un triángulo rectángulo, yo sé que este lado es como un raíz de 3, que este otro lado es como un 1 y este otro lado es como un 2, ¿sí o no? Profesor, pero me pide coseno de 60. Coseno de 60 es igual a ¿qué? A cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Pues el que no interviene, en este caso este de acá, sobre la hipotenusa que siempre está al frente del 90. Por lo tanto, el coseno de 60 es igual a 1 sobre 2. Entonces, sobre coseno de 60 sería 1 sobre 2. Muy bien, ¿qué hago acá, profesor? Simplifico, profesor, simplifico. ¿Cómo se simplifica, profesora? Mira, 2 arriba y 2 abajo, ¿se van o no se van? Claro, pero se va el 2 y se va este 2. ¿Y qué me queda, profesor? Resultado único me queda ¿qué? Esto quedaría 1, y 1 por 1 viene a hacerme la unidad. Por lo tanto, en el primer ejercicio mi resultado o mi respuesta va a ser 1, profesor. Ahí está, 1. Muy bien. Muy bien, veamos el ejercicio número 2. Nos dice, sea y igual a ¿qué, profesor? Al coseno de 3x menos el coseno de x sobre el seno de 2x. Profesor, miren. Diferencia de cosenos. ¿Puedo aplicar alguna de las propiedades de transformación? Claro que sí. ¿Cuál? La última, pues. ¿Se acuerdan cómo era la última? Profesor, claro. Cuando es resta de cosenos es menos. Claro, es menos. ¿Menos quién? Menos 2 veces el seno. Menos 2 veces el seno. Menos 2 veces el seno de quién, profesora? De la semisuma de los ángulos. 3x más x, 4x. Entre 2, 2x. Ahí está. Por el seno, en el caso del coseno sería seno por seno. Por el seno de la semidiferencia, profesor. 3x menos x, 2x. Y 2x entre 2 viene a ser x. Muy bien. Y todo esto sobre seno. ¿Sobre seno de quién, profesora? De 2x, pues. Ahí está. ¿Puedo simplificar, profesor, acá? ¿Puedo simplificar o no puedo simplificar? Claro, ¿por qué? Porque se están multiplicando, pues acá se está multiplicando, acá se está multiplicando. ¿Quién se va acá? Se va seno de 2x y seno de 2x arriba también se va. ¿Qué me queda, profesor? ¿Qué me queda? Me queda menos 2 veces, ¿quién, profesor? Menos 2 veces ¿quién? Menos 2 veces el seno de x. Y esa sería tu respuesta, porque acá ya no se puede hacer nada más, porque yo no conozco el valor del ángulo x. Entonces, como no conozco, lo dejo ahí. Y esa sería mi respuesta de mi ejercicio número 2. Menos 2 seno de x. Y finalmente tenemos el ejercicio número 3. Nos dice, sea t igual a ¿qué, profesor? Al coseno de 4x
menos coseno de 2x, todo esto sobre seno de 3x por el seno de x. Recuerden que cuando están juntos se están multiplicando. Muy bien. Ya, profesor. Mire, profesor. Resta de cosenos. ¿Qué puedo hacer? Aplicar una de las propiedades de transformación. ¿Cómo lo aplico, profesor? Ah, como es coseno menos otro coseno, pues aplico la última propiedad, pues, ¿no? Sería, ¿cómo sería, profesor? El menos el doble de ¿quién, profesora? Menos el doble del seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Ah, profesor, menos el doble del seno de la semisuma, pues, profesor. ¿Cuánto es la semisuma? 4x más 2x, 6x. Y 6x entre 2 viene a ser 3x. Ahí está. Por el seno de la semidiferencia, 4x menos 2x, 2x entre 2, x. Ahí está, profesor. Y todo esto ¿sobre quién, profesora? Sobre seno de quién? De 3x por el seno de x. ¿Qué me doy cuenta, profesor? Acá, mire, ¿qué me doy cuenta? Mire. Ah, profesor, mira, seno de 3x, seno de 3x, seno de x, seno de x. ¿Qué pasa acá, profesor? ¿Simplifico o no simplifico? Obvio. ¿Quién se va? Se va seno de 3x, se va seno de 3x, acá se va seno de x y se va seno de x. ¿Qué me queda, profesor? ¿Qué me queda? Me queda el 2. ¿2 o menos 2? Menos 2, pues, menos 2. Claro, menos 2. Tienen que tener mucho cuidado con los signos, ¿ok? Un signo puede cambiar mucho tu ejercicio. Entonces, mi última respuesta va a ser menos 2 negativo. Muy bien.